Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Qué hermosa alabanza en esta mañana, mis apreciados hermanos, queridos amigos, que en este momento estamos ya en sintonía de este programa Mensaje de Bendición. De verdad que para nosotros es un gran placer, le damos gracias a ese Dios misericordioso, maravilloso, por regalarnos este espacio a través del cual podemos hoy no solamente ser deleitados en las reflexiones, en las alabanzas, sino también el estudio de la palabra del Señor. Le enviamos un saludo grandísimo a todos nuestros amigos y hermanos que nos están viendo y que nos van a ver seguramente en cualquier momento a través de este medio radial. Ha llegado el momento de compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Hemos seleccionado por insinuación de un buen pensador que nos dio la sugerencia de tener una serie de reflexiones basada en las preguntas bíblicas. Y saben, mis amados, nos dimos en la tarea de buscar varias. Tengo en este momento cerca de 300 preguntas interesantes que están en la Biblia. No toda pregunta, sino preguntas que nos deben llevar a nosotros a una reflexión. Porque sabe, querido amigo, la pregunta no se hace solamente por buscar una respuesta. La pregunta casi siempre se hace con el propósito de llevar a la persona a una reflexión. Y en esta mañana, sin más preámbulos, hemos escogido la primer pregunta que está en la Biblia. Una pregunta que la hizo nada más y nada menos que nuestro propio Dios. En un momento, yo me atrevería a decir, de mucha tristeza, de mucho dolor para Dios, tuvo que hacer esa pregunta. Y precisamente hacerle la pregunta a la persona, al ser que él, creo sin lugar a equivocarme, más amaba sobre la tierra. Esta pregunta la encontramos allí en el libro de Génesis, el capítulo 3. Todos sabemos, por la mayoría entendemos que el capítulo 3 es uno de los capítulos más tristes de la historia en la Biblia. Fue donde está registrado cómo la serpiente
habló con Eva y la sedujo para que ella pecara y de paso hiciera pecar a Adán. Hermanos, el Señor venía continuamente a hablar con Adán todos los días, con esta primer pareja. Los ángeles eran su compañía continuamente. Pero un día cualquiera, el Señor viene a buscar a Adán y entonces ya no lo encuentra en el lugar donde siempre solía hacerse la reunión. Y aunque Dios en su omnisapiencia, Él sabía dónde estaba, pero Dios le hace una pregunta a Adán, interesantísima. Adán, ¿dónde estás tú? Mi hermano, si en este momento alguien te preguntara, ¿dónde estás tú? Pues tú podías dar una respuesta acertada, segura y rápida. Pero si te preguntaran, ¿dónde está, por ejemplo, su hijo, su hija, su hermano, sus padres, aquellos que de pronto vivimos lejos de ellos, no podríamos dar la misma respuesta con tanta precisión. Pero Dios en este momento quiere hacerle una pregunta muy concreta, muy directa, de las más directas que pueden haber. Y Él me puede preguntar a mí hoy, Pedro, ¿dónde estás tú? No refiriéndose tanto a la parte del lugar exacto donde estemos, porque Dios de hecho lo sabe. Y allí cuando Él vino al Edén y se dio cuenta que Adán no estaba en el lugar acostumbrado, ni Eva, Él le hace esta pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Y ahora la respuesta es la respuesta más triste que tal vez Dios pudo oír de parte de ese hijo suyo. Dice la Biblia, el versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Aquí hay tres características importantísimas. Primero, ¿por qué se escondió? ¿Por qué tuvo miedo Adán? ¿Por qué? Si él no sabía ni siquiera que esa palabra existía. Ahora, ¿por qué tuvo miedo Adán? Pues Adán tuvo miedo porque había pecado. Viene la otra pregunta: ¿y por qué pecó Adán? ¿Acaso no se le habían instruido de mil maneras para que se mantuviera firme, fiel a los principios de Dios? Entonces, ¿por qué había pecado? A este siervo como padre, yo soy padre de 4 hijos, por la bendita gracia de Dios. Y en muchas ocasiones, después de advertirle, enseñarle a uno de mis hijos, tal vez, o a todos, acerca de ciertas cosas que se deben hacer y ciertas cosas que no se deben hacer. Pero desafortunadamente en algún momento alguien hace lo contrario. Y eso produce una gran tristeza. Mi amado, la Biblia dice, si vosotros que siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Para darnos a entender que si nosotros sentimos tristeza cuando un hijo hace de pronto algo diferente a lo que tú le has enseñado, ¿cuánto más nuestro Dios? Hermano, Adán tuvo miedo. ¿Pero miedo a qué? Nosotros los seres humanos normalmente acostumbramos tener miedo a la consecuencia de algo. Y en este caso, Adán tuvo miedo a la consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? El Señor le había dicho, si tú pecas, morirás. Adán no tuvo miedo al pecado, el haber pecado.
no tuvo miedo por haber cometido un delito, por haber cometido un error. Hermano, Adán tuvo miedo a la consecuencia del pecado. ¿Sabe? Hoy esto es muy común en la vida. Nosotros a veces le tenemos miedo a la consecuencia, mas no a lo que hacemos. ¿A qué deberíamos tenerle miedo? ¿A la consecuencia o al hacer lo que no se debe hacer? Querido amigo, si tú haces algo que no debe hacer, debes saber que viene una consecuencia. Pero no le tenga miedo a la consecuencia. Téngale miedo a hacer lo que no se debe hacer. Tuve miedo y me escondí. Hermano, Adán pensó que con esconderse podía desaparecer de la presencia de Dios. Pero resulta que de dónde o a dónde nos meteremos para escondernos de la presencia de Dios es totalmente imposible. No podemos escondernos de la presencia de Dios. Ahora, algo que Adán hizo que se escondiera no fue el dolor por el pecado. Adán se dio cuenta, dice la Biblia, lo voy a volver a leer. Y él respondió, oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Adán en sí sintió vergüenza presentarse ante Dios porque estaba desnudo. ¿Qué es la desnudez? La desnudez es usted sentirse que ha sido descubierto. De pronto Adán ni siquiera miraba su desnudez física, sino el sentirse que había sido descubierto por Dios. Pero también la desnudez física. Adán quiso suplir esa desnudez, arreglar el problema de su desnudez con unas hojas de higuera, dice la Biblia. Pero el Señor le dijo, mira Adán, esas hojas no te sirven de nada. Quítate esas hojas y yo te daré una vestimenta que sí te cubra en tu desnudez. Mis amados, esa vestimenta hoy es el manto de justicia que usted y yo podemos recibir de parte de nuestro Dios. Es lo único que puede tapar, cubrir mi desnudez física, mental y espiritual, y eso se llama el manto de Dios. Los seres humanos por siglos, 6,000 años, llevamos tratando de resolver el problema del pecado. Y en el libro de Jeremías, el capítulo 2 y el versículo 22, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Hermanos, ¿cómo puedo yo entonces ahora corregir mi problema del pecado? ¿Cómo puedo yo tapar mi problema? El libro de Isaías, el capítulo 43 y el versículo 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y nunca más me acordaré de tus pecados. Querido hermano, querido amigo, seguramente estamos hablando con personas que hemos cometido muchos errores en la vida. Tal vez nos hemos arrepentido o no nos hemos arrepentido. Pero hermano, háyalo hecho o no lo haya hecho, la invitación hoy, Dios te dice, yo, solamente yo, nuestro Señor Jesucristo, es el único que puede borrar los pecados de su vida. Y de esta manera, si nosotros lo hacemos, le entregamos nuestra vida al Señor, le pedimos perdón por nuestros errores, Él nos convertirá en verdaderos candidatos
para el reino de los cielos. Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas.